En la era digital actual, constantemente generamos, recopilamos e interactuamos con grandes cantidades de datos. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, cada acción que realizamos deja una huella digital. Pero oculto dentro de este mar de información se encuentra un potencial increíble. Para desbloquear este potencial, necesitamos una forma de organizar, gestionar y extraer significado de los datos. Las bases de datos son los héroes no reconocidos de la era de la información, impulsando todo desde las compras en línea y las redes sociales hasta la investigación científica y los mercados financieros. Este ensayo sirve como una introducción al fascinante mundo de las bases de datos. Tanto si eres un tecnólogo experimentado como un recién llegado curioso, este viaje al reino de los datos te proporcionará una comprensión fundamental de uno de los componentes más críticos de nuestro mundo digital. En esencia, una base de datos es una colección organizada de datos. Imagina una biblioteca, con sus innumerables libros meticulosamente organizados por género, autor y título. Una base de datos tiene un propósito similar en el ámbito digital, proporcionando un marco estructurado para almacenar y acceder a la información. En lugar de libros físicos, una base de datos contiene tablas, que son como contenedores digitales para los datos. Cada tabla consta de filas y columnas, muy parecido a una hoja de cálculo. Las filas representan registros individuales, mientras que las columnas representan atributos o campos específicos. Este enfoque estructurado de la gestión de datos ofrece varias ventajas sobre el almacenamiento de datos en formatos no estructurados, como archivos de texto u hojas de cálculo. Las bases de datos se han convertido en herramientas indispensables en prácticamente todas las industrias y sectores. Desempeñan un papel crucial al permitir que las empresas, organizaciones e individuos gestionen y aprovechen los datos de manera eficaz. En el cuidado de la salud, las bases de datos se utilizan para almacenar y gestionar los historiales médicos de los pacientes, realizar un seguimiento de las dosis de los medicamentos y analizar los patrones de las enfermedades. La industria financiera depende en gran medida de las bases de datos para procesar transacciones, realizar un seguimiento de las inversiones y gestionar el riesgo. Las plataformas de comercio electrónico dependen en gran medida de las bases de datos para gestionar los catálogos de productos, procesar pedidos, realizar un seguimiento de los envíos y proporcionar experiencias de compra personalizadas. Sin las bases de datos, las compras en línea, tal como las conocemos, simplemente no serían posibles. A medida que nuestra dependencia de los datos siga creciendo, la importancia de los sistemas que los gestionan no hará más que aumentar. La necesidad de gestionar y organizar los datos no es un fenómeno nuevo. Incluso en los primeros días de la informática, cuando los datos se almacenaban en tarjetas perforadas y cintas magnéticas, se desarrollaron sistemas para imponer cierta estructura a esta información. Uno de los primeros enfoques para la gestión de datos consistía en almacenar la información en archivos planos. Un archivo plano es simplemente un archivo de texto que contiene datos organizados en filas y columnas, similar a una hoja de cálculo básica. Los archivos planos solían ser difíciles de actualizar y mantener, especialmente a medida que la cantidad de datos crecía. Tampoco contaban con mecanismos para garantizar la integridad de los datos, lo que significaba que era fácil introducir errores e incoherencias en los datos. A medida que el volumen y la complejidad de los datos seguían aumentando, se hizo evidente que se necesitaban enfoques más sofisticados para la gestión de datos. En la década de 1970, surgió un concepto revolucionario conocido como el modelo relacional, que cambió para siempre el panorama de la gestión de bases de datos. Iniciado por Edgar F. Codd, un informático de IBM, el modelo relacional introdujo un enfoque más elegante y flexible para organizar y gestionar los datos. A diferencia de los modelos de bases de datos anteriores, que se basaban en jerarquías complejas o estructuras de red, el modelo relacional organizaba los datos en tablas bidimensionales sencillas. Cada tabla representaba una entidad o concepto específico, y las relaciones entre las distintas entidades se establecían mediante el uso de columnas comunes, conocidas como claves. El modelo relacional ofrecía varias ventajas clave sobre los enfoques anteriores. Su simplicidad
hacía que fuera más fácil de entender, implementar y utilizar. Su flexibilidad permitía consultar y analizar los datos fácilmente de numerosas maneras. La introducción del modelo relacional condujo al desarrollo de sistemas de gestión de bases de datos relacionales, o RDBMS, que rápidamente ganaron una amplia adopción. El mundo de las bases de datos está en constante evolución, impulsado por las demandas de las aplicaciones modernas. Nuevas tecnologías y paradigmas han surgido para abordar los retos de los macrodatos y la computación en la nube. Las bases de datos NoSQL ofrecen mayor escalabilidad y flexibilidad que los RDBMS tradicionales. La computación en la nube ha tenido un profundo impacto en el mundo de las bases de datos. Servicios como Amazon Web Services y Microsoft Azure ofrecen acceso a recursos escalables y rentables. A medida que el campo de la gestión de bases de datos ha madurado, se han desarrollado diversos modelos y arquitecturas. Algunos de los tipos más comunes son las bases de datos jerárquicas. Estas organizan los datos en una estructura de árbol con relaciones padre-hijo. Bases de datos en red. Estas permiten relaciones complejas entre los elementos de datos donde pueden existir conexiones hacia cualquier dirección. Bases de datos relacionales. Estas organizan los datos en tablas, con relaciones establecidas a través de columnas comunes. Y las bases de datos NoSQL, que abarcan una amplia gama de tecnologías que se desvían del modelo relacional tradicional. Con una gama tan diversa de tecnologías de bases de datos disponibles, seleccionar la base de datos adecuada para una aplicación concreta puede parecer una tarea desalentadora. La elección óptima depende de varios factores, como los requisitos específicos de la aplicación, el tipo y el volumen de datos que se almacenan, los requisitos de rendimiento, las necesidades de escalabilidad y las limitaciones presupuestarias. Las bases de datos relacionales siguen siendo una opción sólida para muchas aplicaciones, especialmente las que implican datos estructurados y transacciones complejas. Las bases de datos NoSQL, por otro lado, son muy adecuadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados, como publicaciones en redes sociales, datos de sensores y archivos de registro. Su esquema flexible y su escalabilidad horizontal las hacen ideales para aplicaciones con requisitos de datos que cambian rápidamente. Los servicios de bases de datos basados en la nube ofrecen una opción atractiva para empresas de todos los tamaños, ya que proporcionan acceso bajo demanda a recursos de bases de datos escalables y rentables. En última instancia, la mejor base de datos para una aplicación concreta es la que mejor satisface sus requisitos específicos. Vivimos en un mundo inundado de datos. Desde los sitios web que navegamos hasta los teléfonos inteligentes que llevamos, cada interacción genera un torrente de información. Estos, cuando se aprovechan adecuadamente, tienen el poder de transformar industrias, acelerar los descubrimientos científicos y mejorar nuestra vida diaria. Las bases de datos son los motores que impulsan nuestro mundo basado en datos. Proporcionan la infraestructura esencial para almacenar, gestionar y extraer información de las enormes cantidades de datos que generamos. Desde las bases de datos relacionales tradicionales hasta las bases de datos NoSQL modernas, ha evolucionado una amplia gama de tecnologías para satisfacer las demandas cada vez mayores de nuestra sociedad rica en datos. Comprender los fundamentos de la gestión de bases de datos es esencial para cualquiera que desee navegar por nuestro mundo, cada vez más impulsado por estos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y seguir nuestro canal de YouTube para más contenido educativo. Mientras tanto, ¡feliz programación!